Bueno, para hoy tenemos que revisar la conferencia número 7 y número 8, que es contenido manifiesto del sueño y pensamientos oníricos latentes y sueños infantiles. Son dos conferencias cortas, en el sentido de que son de entre 10 a 12 o 13 páginas, me parece cada una. Así que, pues bueno, vamos a ir comenzando. Si se van uniendo compañeros o compañeras, pues ahí los iré admitiendo poco a poco, ¿va? Una compañera dijo que se iba a conectar en unos minutos porque tenía problemas con la actualización de su computadora. Así que bueno, ya se inició la grabación para que se pueda consultar posteriormente desde el inicio. Bueno, pues antes de pues, pasar a revisar los contenidos, les puse en el chat las preguntas que iniciamos que acordamos en un primer momento de lo que más me gustó, lo que estoy o no de acuerdo, dudas, algo a resaltar o comentar. No sé si alguien quisiera comentar algo de la lectura en torno a estas preguntas base. Eh, igual también me gustaría que pusieran con manita quienes pudieron leer para más o menos tener una idea, aunque sea una conferencia, ¿vale? Pues bueno, ¿alguien quisiera comentar algo de la lectura? Sí, hola, buenas tardes. Bueno, respecto a la lectura, pues precisamente a la séptima, porque la octava, pues me faltó un poquito por revisarla debido a algunas faltas de tiempo, pero la 7, pues sí es bastante interesante, ¿no? Me gustó sobre todo por el hecho de que Freud ahora, por primera vez, nos mete lo que es el concepto del inconsciente, ¿no? Y cómo va a irse desarrollando a través de, pues, el resto pues, de sus lecturas, ¿no? Así como también nos mete, creo que, el concepto ya de las resistencias, ¿no? Y de cómo estas pueden llegar a presentarse y el cómo estas pueden surgir tanto en nosotros mismos, respecto a un análisis, pues, propio, porque en algún momento lo menciona, aunque, pues, tengo ahí como que mis dudas, pero bueno, pues en cierta parte pues sí es interesante, pero también en lo que es el análisis con el otro, ¿no? Y de cómo pues se presenta en sus diversas etapas, ¿no? Ya sea pues por completo rechazo o creyendo que eso es de nula importancia o no sé, ¿no? Y también el hecho de que cómo es que esto que tanto rechazamos, pues es realmente pues lo más importante, ¿no? Y cómo si esto que se rechaza se trabaja, pues realmente es como que vamos a dar cuenta realmente de lo inconsciente, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, para mí de estas dos conferencias, en donde está como el punto central, bueno, las dos tienen su grado de importancia, pero en las 7 yo creo que hay muchos elementos rescatables, ¿no? Justo lo que decías, que aquí se menciona en las conferencias por primera vez el concepto de inconsciente. Ya lo veníamos trabajando eh, de otra manera con el tema de los actos fallidos y con las conferencias de los sueños que ya hemos tenido anteriormente, pero lo manejábamos como una tendencia perturbadora o como un contenido oculto que emergía y que perturbaba a otra, ¿no? Como en los actos fallidos, ¿no? Que yo digo algo, pero me tropiezo al hablar y digo otra cosa en vez de lo que yo quería decir. Decimos que la tendencia perturbadora es lo que provocó que hubiera este acto fallido, ¿no? Lo veníamos manejando así para que fuera comprensible, pero justamente aquí Freud nos dice, vamos a llamar a esta tendencia perturbadora como el contenido inconsciente que va a emerger a través de las ideas latentes, ¿no? Y lo vamos a llamar como un contenido oculto, inaccesible o de manera más sintetizada, inconsciente, ¿vale? Bueno, pues continuamos entonces con esta misma liga. Bueno, estaba comentando sobre precisamente el comentario de Robén de la importancia de esta conferencia, la número 7, ¿no? Por esto que precisamente él decía, y que ya en este tema se habla del concepto de inconsciente, ¿no? Y que justamente lo que tú decías de la autointerpretación es algo que también Daniel comentó antes de que nos saliéramos. Este,
si mal no recuerdo, querías que hablara yo y me extendiera un poquito ahorita en este tema de la autointerpretación. Pero bueno, ya vamos a llegar a este punto ahorita que revisemos el tema completo, ¿va? Pero sí lo vamos a tocar para ver qué onda con la autointerpretación. Pero bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda o algún otro comentario, participación, aportación o algo más? Sí, yo tengo una. ¿Sí me escuchan ahí? Ok, Sí. perfecto. Bueno, es justamente sobre la primera conferencia. Es apenas en la página 104. Y a pesar de que ya he leído este texto, la verdad es que no me había percatado de este fragmento o lo que menciona hasta apenas ahora. Y me pareció sumamente interesante porque dice algo como, ahora comprenderemos también todo lo indiferente. Bueno, en este apartado pues habla básicamente sobre la interpretación de los sueños, ¿no? Seguimos en ese tema y en relación con lo que mencionaba mi compañero Rubén sobre la resistencia. Y bueno, dice, ahora comprendemos también todo lo indiferente, que es cuánto o cuán poco recordemos del sueño, pero sobre todo con cuánta fidelidad o incerteza lo recordemos. En efecto, el sueño recordado, perdón, no es lo genuino, sino su sustituto desfigurado. Nos ayudará, por evocación de otras formaciones sustitutivas, a acercarnos a lo genuino, a hacer consciente lo inconsciente del sueño. Por lo tanto, si nuestro recuerdo es infiel, simplemente ha introducido en ese sustituto una desfiguración más, que por otra parte tampoco puede ser inmotivada. Y bueno, esto es algo que cuando recién comenzábamos a tocar este tema en algunas experiencias educativas, yo me preguntaba qué tan fiel podría ser la interpretación de un sueño si llegan a faltar partes que bien podrían ser importantes, ¿no? Y nunca quedaba del todo esclarecida este cuestionamiento hasta que con este párrafo me doy cuenta de que la desfiguración del sueño, en tanto no recordamos algunas cosas, no es que signifique propiamente que falta algo, sino que nos está hablando de la misma desfiguración del sueño y que en este sentido, por lo que tengo entendido, es mediante la asociación libre de los elementos que en apariencia tienen una característica consciente, es mediante la asociación libre de estos elementos que va a surgir realmente el contenido latente. Entonces, esto me pareció a lo sumo importante porque me parece que en el texto marca cómo es que después Freud em, menciona la regla fundamental, justo eso, la asociación libre, pero también en relación con la resistencia que uno mismo puede presentar, sobre todo en el autoanálisis, me parece que justo viene en el párrafo siguiente, cuando dice, ¿es posible realizar el trabajo de interpretación sobre los sueños propios o sobre los ajenos? Bueno, sobre los propios, recordaba en la facultad que nos decían eh, que, bueno, difícilmente se iba a poder lograr hasta que se tuviese un avance muy grande y esta parte me seguía haciendo ruido igual que uno de mis compañeros ahora. Y ahí subrayé algo que dice que se hacen valer influencias selectivas y justo esto de lo que nos estaría hablando es de la resistencia que después Freud menciona que también se llega a presentar en las personas que son practicantes del psicoanálisis y que una manera, digamos, de combatirla o de vencerla en la medida de lo posible correspondería a dejar de lado aquellas pretensiones referidas a los temores de, ay, qué vergonzoso va a ser esto, o suena muy loco, nada que ver, y simplemente dejarse guiar por la palabra emitida. Entonces, eso es lo que hasta ahora pues me llamó más la atención sobre el texto. Ok, muchas gracias. Sí, esta parte del olvido, justamente Freud lo toma como no una dificultad, ¿no? Muchos decían, pero ¿cómo podemos interpretar un sueño si muchas veces los olvidamos o podemos contar algo distinto a lo que de verdad soñamos, pensando que eso es lo que soñamos, ¿no?
Pero dice Freud, esto no es una dificultad, ni el hecho de que olvidemos un sueño es algo que complica la interpretación, sino que es parte mismo de la interpretación. ¿Por qué se te olvidó ese fragmento? ¿Qué fragmento olvidaste? ¿No? Eh, ¿Y qué sustituto viene a venir a reemplazar eso que olvidaste? ¿No? Digamos, es que por ejemplo, yo puedo decir, yo tuve un sueño, pero no me acuerdo muy bien quién es el que estaba en el sueño, pero creo que era mi maestra o mi mamá. El hecho de decir maestra o mamá, esos elementos ya se tienen que tomar como genuinos, aunque esté entre dos. O sea, aunque diga, no sé si era mi mamá o mi maestra, nosotros a la hora de interpretar tenemos que tomar el elemento como que esa persona olvidada es la mamá y la maestra, o que la mamá y la maestra están en relación a algo, ¿no? Entonces, pues así es como funciona el olvido de los sueños. Y que de hecho yo no sé si ustedes han estado en análisis y en un análisis ustedes han contado un sueño para que se los interpreten, pero si así es, estoy muy seguro de que en alguna ocasión llegaron con su analista y le contaron un sueño que no recordaban muy bien, pero conforme lo fueron contando, lo fueron recordando poco a poco. Y eso es lo que Freud nos va a decir. Muchas veces el sueño olvidado lo vamos a recordar únicamente al asociar libremente, ¿no? Y eso es algo que yo les aseguro, o sea, casi al 100 que un sueño olvidado, cuando lo empiezan a hablar de aquello de lo que se acuerdan y empiezan a asociar libremente respecto a este sueño que medio olvidaron, poco a poco emerge aquello olvidado, ¿no? Puede ser devuelto al preconsciente y al consciente cuando se está asociando libremente. Entonces, pues, eso es en cuanto a esta cuestión del olvido del sueño, ¿no? Y pues sí, es justamente muy, muy importante esto porque habla de la resistencia, ¿no? Como bien decías, que la resistencia siempre va a estar presente tanto en gente que desconoce como gente que conoce de psicoanálisis, ¿no? Mismos psicoanalistas van a presentar resistencias con sus propios psicoanalistas, porque la resistencia eh, no depende de qué tanto sabes de psicoanálisis, sino depende de tu propia personalidad, de tu propio sujeto, ¿no? Del propio sujeto. Entonces, pues por eso es que eso es un problema de la autointerpretación de sueños, que si tú, bueno, ya vamos a hablar de esto de la autointerpretación, pero un problema que puede haber al quererte tú autointerpretar es que tus mismas resistencias hagan a que tú hagas una interpretación que a ti, según te sea verdad, pero que no sea de todo genuina porque estás haciendo caso a tus resistencias, ¿no? Entonces, bueno, eso podría yo comentar respecto a este punto. Eh, bueno, no sé si alguien más tenga algo más que comentar. Bueno, creo que solamente ustedes lo leyeron y ya pusieron aquí las preguntas en el chat, bueno, de la sesión pasada. Entonces, bueno, vamos a ir revisando poquito a poquito el tema de manera resumida, conferencias 7 y 8, y cuando lleguemos al punto del autoanálisis, ahí Daniel te contestó la pregunta, ¿va? Pero bueno, conferencia número 7, contenido manifiesto del sueño y pensamientos oníricos latentes. Aquí Freud nos dice que el haber estudiado el tema de los actos fallidos nos dio por resultado dos grandes conocimientos o dos grandes premisas. Uno, nos dijo que el elemento onírico es algo no genuino, ¿vale? Que lo que nosotros vemos al soñar, eso que recordamos y que contamos de hoy soñé que iba en coche y shalá, 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 eso que nosotros vemos es un elemento no genuino. Eso no es el sentido del sueño. Eso no es la interpretación, ¿vale? Es como en los actos fallidos, de que el hecho de que yo me equivocara, pues no, mi equivocación no era lo genuino, sino que esta equivocación devino de algo más, de otra cosa genuina, ¿no? Eh, entonces, esa es la primera resultado de los actos fallidos y el segundo es que gracias al estudio de los actos fallidos obtuvimos una técnica, que es la técnica de la interpretación-construcción, ¿vale? ¿Que cuál es la técnica? La asociación libre, ¿no? Hablar libremente acerca de tu sueño, acerca de tu acto fallido, y entender que la asociación libre se trata de ver cuáles son los elementos genuinos que están siendo sustituidos por el contenido manifiesto, por el contenido que nosotros vemos, ¿vale? Es decir, mediante la asociación libre, nosotros vamos a llegar a un contenido oculto del sueño, ¿ok? Y en este sentido, dice Freud, les propongo que
lo que hasta ahorita hemos venido trabajando de lo de tendencia perturbadora, perturbada, contenido oculto y todo esto, vamos a darle una nomenclatura, vamos a nombrar estos conceptos. Aquello que nosotros veníamos llamando como lo oculto, lo inaccesible, lo vamos a llamar por inconsciente, ¿vale? Lo vamos a llamar inconsciente, contenidos inconscientes. Ese es el primer sustituto. Ya no lo vamos a llamar contenido oculto o inaccesible. Lo vamos a llamar contenido inconsciente, ¿vale? Eh, y dice que también ahora a los elementos que vemos en el sueño, ¿no? Aquello que nosotros podemos contar de hoy soñé esto, esas imágenes que nosotros vemos y que podemos contar, los vamos a llamar elementos conscientes, ¿vale? Elementos de los que somos conscientes. Yo soy consciente que soñé que fui a Veracruz, o yo soy consciente que soñé que comía cierto platillo, ¿no? Esos son contenidos oníricos conscientes, ¿vale? Entonces, ahora con estos dos nuevos conceptos que tenemos ahora de contenidos inconscientes y contenidos conscientes, vamos a darle una nueva concepción al sueño, ¿vale? El sueño es la constitución de varios elementos oníricos. Cuando ustedes sueñan, hay muchos elementos. Hay un lugar, hay un contexto, hay personas, hay cosas. A este conjunto de elementos son los que forman el sueño como tal, ¿no? Es decir, un sueño completo está conformado por elementos. Entonces, si estos elementos son elementos conscientes, pero que esconden algo genuino y el sueño se compone de varios, entonces todo el sueño es un sustituto total de algo diverso, ¿vale? De algo inconsciente, que mediante la técnica de la interpretación lo vamos a encontrar. Entonces vamos a concebir al sueño como un conjunto de elementos no genuinos, como un conjunto de elementos falsos, encubridores, disfraces, de un elemento inconsciente, de un elemento oculto, inaccesible y genuino, ¿vale? Así es como vamos a concebir de hoy en adelante el sueño. Y dice Freud, cuando vamos a hacer una interpretación de un sueño hay que tener 3 reglas presentes. Número 1, no vamos a hacer caso a lo que el paciente o el soñante nos diga sobre su sueño, en el sentido de que tomemos como que el sueño, ese es el sentido, ¿no? O sea, que si el soñante dice, pues yo soñé que me compraba, que iba a tal lugar, que compraba algo y que regresaba a mi casa. No vamos a tomar como que eso es el sentido y ese es el significado, ¿vale? No vamos a hacer caso de ello. Entonces, así el sueño sea comprensible, lógico, absurdo, claro o confuso, eso nunca es lo inconsciente, ¿vale? Eso nunca puede ser lo inconsciente. Esa es la primera regla, ¿vale? Que es el contenido manifiesto. Contenido manifiesto es lo que vemos del sueño. Ese contenido manifiesto no es la interpretación, no es el significado, es una fachada, ¿vale? 2, segunda regla, nos vamos a limitar únicamente a que la persona nos diga elementos oníricos y que asocie sobre cada elemento onírico con la técnica de la interpretación, ¿vale? Esa es la segunda regla. Vamos a dividir el sueño en fragmentos, en partes, y de cada elemento del sueño le vamos a pedir al soñante que asocie libremente. Ya veíamos que asociar no tiene que ver con reflexionar. Asociar tiene que ver con prestar atención a lo que se te venga en mente, con observar, ¿no? Una observación interna. No reflexión ni lógica de, bueno, yo creo que esto puede ser. No, únicamente prestar atención a lo que se te venga en mente, ¿vale? Porque muchas veces podemos decir, bueno, ¿es pertinente esto que yo estoy diciendo? ¿Es coherente? No, eso no sirve, eso va en contra de la interpretación, ¿vale? Incluso puede que lo que asociemos libremente se aleje totalmente de los contenidos del sueño y no por eso está mal, ¿no? Puede que soñemos inicialmente con una casa, pero que las asociaciones nos lleven, por ejemplo, a una playa, o sea, algo totalmente diferente de una casa, ¿vale? Eso puede llegar a pasar, ¿ok? Y 3, regla número 3, se espera que lo inconsciente oculto buscado se instale y emerja solito, ¿vale? Nosotros como personas que nos dedicaremos, es que así lo quieren hacer al psicoanálisis, nosotros no vamos a hacer que emerja nada inconsciente. Lo inconsciente va a salir solito
a través de la asociación libre, ¿vale? Y nosotros como analistas tenemos el papel de escuchar y devolver información, de captar elementos que quizás al soñante se le pasen, ¿no? Pase por alto o que no quiera ver, ¿vale? O que quieren cubrir y nosotros lo notamos. Eh, Luego habla sobre esto que decía Xochitl, ¿no? Sobre el recuerdo de los sueños. ¿Qué pasa cuando no recordamos bien un sueño o cuando lo olvidamos? O si realmente aquello que contamos es lo que soñamos en verdad. Y si ante esto podemos interpretar, Freud nos va a decir que sí, ¿vale? Porque justamente este olvido o esta sustitución que nosotros hacemos, contar el sueño diferente a como lo vimos, eso nos quiere decir algo también. Eso habla del soñante también, ¿no? Eh, entonces, por eso es que si el recuerdo es infiel, es por causa, dice Freud, de que en ese sustituto se ha introducido una desfiguración más, la cual tampoco puede ser inmotivada, ¿no? O sea, no es al azar que yo olvide cierto fragmento de mi sueño o que yo de manera general tienda a olvidar mis sueños y a no recordarlos. Eso tiene un significado y tiene que ver con la persona. Eso habla de algo que está oculto en la persona, ¿vale? Eh, bueno, y luego viene esta parte donde dice, y esta frase tan controversial, que ya habló un poquito Rubén, Xochitl y Daniel preguntó directamente, dice Freud, se puede interpretar sueños propios y ajenos, ¿ok? ¿Qué significa esta frase? Bueno, yo estuve investigando, leyendo textos en varios lugares, en foros, preguntándole a algunas personas sobre qué opinaban respecto a esta frase y pude concluir algo de mis propias percepciones, de lo que yo, de mi propia lectura de los libros de Freud y de todo lo que yo pude recabar de información en torno a este elemento, lo siguiente. El autoanálisis es permitido solo y cuando terminaste tu análisis, cuando llega el famoso fin de análisis. Solo en ese momento el autoanálisis puede ser válido a manera de introspección, pero nunca sustituye al psicoanálisis como tal. ¿Okay? Esto quiere decir que una persona que nunca se ha psicoanalizado, que no sabe de psicoanálisis, esta persona no puede autoanalizarse. Incluso una persona que ya esté en análisis, pero que lleve un año o dos, difícilmente puede practicar un autoanálisis. El objetivo del análisis es al final darte las herramientas para tú posteriormente, luego del fin de análisis, poder autoanalizarte, poder hacer una introspección, ¿vale? Por eso es que el autoanálisis es posible, sí, pero cuando ya tienes cierto conocimiento teórico del psicoanálisis y cuando ya terminó tu análisis, cuando ya estuviste en un análisis y te dieron de alta, ¿no? El famoso fin de análisis. Solo en ese caso es viable y es factible practicar un autoanálisis, ¿vale? Aunque siempre está la posibilidad de que tú mismo, mediante la introspección y el autoanálisis, por más que quieras, no puedas encontrar elementos importantes y es pertinente en ese momento regresar nuevamente al análisis, ¿no? Pero el autoanálisis solamente puede ser llevado a cabo una vez de terminar el análisis y tú ya teniendo nociones fuertes y bases fuertes del psicoanálisis mínimo freudiano, ¿vale? Al menos, porque Freud es el que empezó este estudio de la interpretación de los sueños. Sin embargo, aquí habla directamente de un elemento particular, autoanálisis de sueños. Una cosa es el análisis completo, ¿no? De tu propia vida, de tu propia historia de vida, de tus problemas personales, de lo que te aqueja. Eso es una cosa y otra cosa es el autoanálisis de sueños. Uno está dentro de otro, ¿no? El análisis de sueños es parte del análisis como tal global, no en un dispositivo clínico. Dice algunas personas y en algunos sitios web, algunos psicoanalistas, que la interpretación de sueños, únicamente la interpretación de sueños y no lo demás, o sea, de tu propia vida, puede ser tomado como un ejercicio para practicar poco a poquito un análisis, ¿no? Incluso dice Freud aquí que el autoanálisis de sueños sirve para que la persona se dé cuenta de que existe un inconsciente, ¿no? Porque cuando la persona empieza a reflexionar, a asociar libremente respecto a sus sueños, se da cuenta que hay cosas que no sabía de sí, ¿no?
Por ejemplo, el curso que llevé con los chicos de la interpretación de los sueños, tanto este semestre como el semestre pasado, bueno, más lo del semestre pasado, ellos no sabían nada de psicoanálisis, pero al terminar el curso, mediante las clases que íbamos teniendo de interpretación de sueños, ellos pudieron hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? Y de autoanálisis de sus sueños, ¿no? Muchos me dijeron al final del curso, gracias a estas clases es que yo pude descubrir cosas que yo no sabía de mí, que ni siquiera yo sabía que yo tenía, ¿no? Eh, y es importante, ¿no? Y sirve, el autoanálisis sí sirve, pero es limitado. Un análisis completo con un otro, con un psicoanalista, obviamente tiene una vía más profunda y es más completo. Un autoanálisis no es que no sirva, no es que sea inútil, pero tiene sus limitaciones, pero no por ello no sirve. Sí sirve para poderte conocer de una manera u otra, ¿no? Pero solamente puede ser llevado a cabo cuando tienes bases sólidas en psicoanálisis y cuando ya has llevado un proceso psicoanalítico. Y en particular el autoanálisis de sueños, este puede ser practicado a lo largo de la carrera, ¿no? Mientras estudias psicoanálisis como tal. Entonces, ustedes sí pueden empezar a practicar un autoanálisis de sueños a partir de lo que aquí veamos, pero no por eso es que ustedes van a poder autoanalizarse de manera completa. Eso sí, no, eso sí es con un psicoanalista como tal, ¿no? Y es algo que yo no quiero fomentar, el autoanálisis, ¿no? Pero es una técnica para poder entrenar, ¿no? Y de hecho yo sí se los planteé a mi grupo de estudio de interpretación de los sueños. Les dije tal cual, el autoanálisis no sirve de manera completa, pero es un buen ejercicio para practicar la interpretación de sueños, para que se den cuenta de que esta teoría que estamos viendo aquí en abstracto se cumple en sus propias vidas, ¿no? Y por eso es que al final del curso muchos me dijeron, oye, de verdad me impresiona mucho esto que habla Freud, porque yo encontré cosas que yo no sabía de mí, ¿no? O sea, que yo me impresioné muchísimo de lo que encontré, de lo que hallé, de lo que yo creía no tener, pero que al final resulta que sí tenía yo, ¿no? De deseos ocultos que yo escondía. Y pues es satisfactorio que haya ayudado ese curso a esos chicos, ¿no? Pero bueno, el autoanálisis de sueños sirve únicamente como herramienta didáctica para aprender las cuestiones teóricas. Sí sirve para conocernos de manera profunda, pero no tan profunda como un psicoanálisis tal cual, ¿vale? Entonces, bueno, eso es en cuanto a el autoanálisis. Daniel, no sé si con esto respondí a tu pregunta. Los demás, no sé si con esto también quedó claro. Ok, va. Sí, a mí me gustaría comentar una cosa de rápido respecto a lo último que estabas agregando en tu comentario sobre que, bueno, si bien es cierto que esto no sirve todavía o no sería, perdón, aplicable a un autoanálisis propiamente dicho, también diría que tampoco a analizar a otra persona sus sueños, ¿no? Porque pienso que en ese sentido habría que agregar la cuestión ética en tanto la formación propiamente dicha de un analista corresponde a los 3 puntos que son em, el análisis propio, no referido necesariamente a un análisis, a un autoanálisis, sino más bien necesariamente con un otro, a la formación teórica y a la supervisión, ¿no? Y que a veces en ese sentido se suele descuidar, pero sí me gustaría como agregar ese punto, ¿no? Que para poder realizar, digamos, esta práctica de manera ética, primero se requerirían estos 3 escalones, ¿no? Entonces, es lo único que me gustaría agregar. Sí, claro, si quieres hacer el análisis del sueño de alguien más, obligatoriamente sí tienes que formarte como psicoanalista, ya sea institucionalmente o por la vía libre, o sea, con conferencias, lecturas, seminarios, etcétera, tu propio análisis, proceso de análisis y supervisión clínica, ¿no? Que es para poder que ya te convierte como en psicoanalista como tal, ¿no? Eh, entonces, eso si es que lo quieres practicar ya de manera profesional, ¿no? O sea, ya ganar dinero, dedicarte al psicoanálisis como tal. Eh, pero sí, es de esa forma. Con un otro, sí puedes practicar ayudarle a una persona a interpretar su sueño cuando esta otra persona y tú también saben de psicoanálisis, ¿no? Es también hay una vía, y de hecho,
en una clase que yo tuve con una maestra de la Universidad de Jalapa, de Psicología Jalapa. Esa maestra nos puso precisamente este ejercicio en binas y en triadas, de contarnos en binas y triadas y practicar la interpretación de sueños, a pesar de que éramos inexpertos, ¿no? O sea, lo cual habla de que sí se puede llegar a interpretar, le puedes llegar a ayudar más bien a tu compañero, a tu compañera, a tu amiga a interpretar su sueño, solo cuando los dos saben de psicoanálisis, se están formando en esta área y hay la confianza, porque de verdad el análisis de sueños implica muchas cosas íntimas. Ya lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos que trae Freud, pero es por eso que cuando nos pide una persona, un amigo del cual no somos tan íntimos, oye, soñé esto, ¿qué significa? No lo podemos hacer primero por la parte ética, y que la parte ética implica justamente que te vas a meter a cosas muy personales de su vida, ¿no? O sea, cosas que le duelen incluso a él mismo. O sea, puede que su sueño no tenga nada que ver con el significado real, pero puede que el significado real sea algo que él no quisiera expresar. Y si en la asociación libre él empieza a tocar este tema, se va a sentir incómodo porque no es algo que te quiere contar, ¿no? Entonces, también por ello, ¿no? Yo, por ejemplo, esa clase la tomé con mi compañera Xochitl de, de estructuras psíquicas, donde nos pusieron ese ejercicio, y con Rubén, solamente que yo hice equipo en aquel entonces con Xochitl, y justamente entre ella y yo, como estamos en esta línea formativa de psicoanálisis, de repente nos ayudamos con la interpretación, pero porque conocemos de la teoría, porque sabemos las premisas de interpretación, ¿no? Pero no por ello significa que nosotros podamos ir por el mundo interpretándole a la gente, ¿no? Solamente pues nosotros que estamos formándonos de esta forma y porque hay confianza, ¿no? O sea, entre ella y yo, por ejemplo, se forma un vínculo de confianza en donde esto se puede dar. Por eso es que yo les decía, si te quieres dedicar a interpretar de manera profesional, tienes que tener estos tres requisitos. Un análisis propio con un psicoanalista, la formación teórica constante y supervisión, ¿vale? Y puedes tú autoanalizarte, pero ya cuando has sido analizado por un otro y sigues formándote teóricamente como psicoanalista o en psicoanálisis. Y con un amigo lo puedes hacer siempre y cuando haya la confianza mutua para poder decirse las interpretaciones que uno tenga del sueño del otro y que los dos estén formándose o sepan de psicoanálisis o estén estudiando esta línea psicoanalítica. Es la única forma, ¿vale? Porque es también un recurso didáctico para aprender, ¿no? Lo que luego vas a hacer en un consultorio. Pero bueno, eso en torno a el autoanálisis y el análisis de un otro, ¿vale? Bueno, luego Freud nos dice que surgen complicaciones y dificultades a la hora de interpretar y que justamente el autoanálisis tiene varias de estas. Una es que podemos dar prioridad a unos elementos y a otros no, ¿no? Decir, a este elemento yo creo que es importante, pero este otro no. O sea, y aquí es donde hay un sesgo, ¿vale? Esa es una primera dificultad. O decir, a ver, estoy asociando en torno a un elemento, pero se me ocurre algo y yo puedo decir, no, esto no viene al caso, ¿no? O no, esto no corresponde aquí, o no, esto que se me está viniendo a la mente es muy ridículo, o esto no tiene ninguna importancia. Este tipo de pensamientos son dificultades y obstáculos al análisis, ¿vale? Cuando tú estás asociando libremente, tienes que dejar esto. O sea, aunque sea ridículo, absurdo, o creas que no tiene importancia lo que se te viene a la mente, así no tenga nada que ver con el sueño, dilo directamente, ¿no? Porque si te lo omites, estás cortando la línea asociativa y estás cortando la interpretación, ¿vale? Entonces, esa es una complicación que puede surgir, que tú piensas que no es importante, que no viene al caso, que es ridículo, etcétera, ¿vale? Y también en torno a esto, muchos quieren depender del elemento onírico, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soñé con agua, a fuerza quiero que la interpretación tenga que ver con el agua. O sea, nos arraigamos mucho al elemento manifiesto, cuando muchas veces el elemento manifiesto tiene nada que ver con el elemento real, ¿no? Entonces, esa es otra complicación, que no nos queremos desapegar de los elementos manifiestos, de lo que vimos en el sueño, porque creemos que por ahí está, pero no, ¿vale? Una segunda complicación es cuando estás, por ejemplo, psicoanalizándote con un otro y viene la ocurrencia de, híjole, esto que se me acaba de ocurrir es muy vergonzoso, o esto es muy desagradable, o me da pena, ¿no? Entonces me lo callo porque qué vaya a pensar de mí, o me lo callo porque no, o sea, me da pena contarlo, ¿no? Entonces, esa es otra complicación que puede venir al análisis, ¿vale?
que con un otro, que creas que lo que se te viene a la mente es muy bizarro, muy malo, y que no se lo tienes que contar a tu analista. Y eso dificulta la interpretación, pero tiene que ser contado, o sea, tiene que ser dicho. Y ustedes quizás dirán, bueno, quizás yo lo podría hacer, ¿no? Si estoy en un psicoanálisis bien algo vergonzoso, si le tengo confianza, pues se lo cuento. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente vivirlo, ¿no? Imagínate que le estés contando tu sueño a tu analista, por ejemplo, y una ocurrencia que se te venga, sea, por ejemplo, una ocurrencia de incesto, ¿no? Que a tu mente venga una imagen de ti teniendo relaciones con tu hermana menor, o con tu hermana mayor, o con tu papá, o con tu mamá, ¿no? Así de la nada te vino la imagen y tú dirás, ay, no, 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 esto no. Y lo vas a omitir porque incesto no es bueno, no se tiene que contar, ¿no? Y esto, el omitirlo, ya, va a cortar la asociación y va a terminar con la interpretación, no se va a llegar a la interpretación, ¿vale? Esto amenaza la interpretación. Por muy fuerte o muy vergonzoso o muy penoso que sea lo que se te ocurra, lo tienes que contar si es que realmente quieres encontrar la interpretación del sueño y la resolución al sueño, ¿vale? Y que en la interpretación hay liberación. Te sientes liberado cuando logras encontrar elementos inconscientes, ya sea en un análisis propio o en el análisis de un sueño, ¿no? Como que te sientes liberado, descargado, cuando hallas el porqué de tu sueño o cuando hallas el porqué de lo que ocurre en tu análisis, ¿no? Entonces, por eso les decía, es fácil pensar que si hay algo que me da pena, pues se lo cuento porque le tengo confianza. Pero ya cuando realmente lo vives y es algo muy íntimo tuyo, muy vergonzoso, es difícil, ¿no? Pero tiene siempre que expresarse. Por eso es que nosotros, la regla fundamental que tenemos que decirle siempre al paciente es de todo lo que se te venga a la mente, así sea ridículo, así sea vergonzoso, penoso, o creas que no tenga nada que ver, tú dilo. Yo no estoy aquí para juzgarte, yo no estoy aquí para emitir ningún juicio, para calificar de bueno o malo lo que tú me digas. Yo estoy aquí para escuchar, yo estoy aquí para comprender y yo estoy aquí para ayudarte a comprender tus conflictos internos, a que tú puedas encontrarle un lugar, una solución y a lidiar con ellos, ¿vale? Entonces, siempre tiene que estar esta premisa, siempre, siempre, siempre. Y esa es justamente la regla fundamental del psicoanálisis, ¿no? De no excluir nada, di todo, no omitas ninguna comunicación, ¿vale? Y muchas veces el paciente lo va a hacer, lo va a romper, o sea, no va a decir todo lo que se le venga a la mente, ¿no? Puede llegar a pasar, dice Freud. Y esto es por la resistencia, explica. O sea, la resistencia es la causante de que omitamos esto vergonzoso. Hay una resistencia a contarlo, hay una resistencia a decirlo, o hay una resistencia que se descubre el elemento inconsciente de mi sueño, ¿vale? Eh, ¿Qué hacer ante esto? Dice Freud, no podemos obligar a nadie, solo se le tiene que recordar la técnica, ¿no? O sea, no podemos obligarlo a que diga todo, solamente se le exhorta y se le exhorta constantemente la regla fundamental. Recuerde usted, por favor, que para que esto funcione, tiene que contar todo, absolutamente todo lo que le venga en mente, dígalo. No omita nada, si no, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y dice Freud que cuando vemos estos casos donde hay resistencia y vemos que el paciente no cuenta mucho o lo que nos está contando más bien parece una explicación lógica a su sueño y no una asociación libre, dice Freud que en vez de enojarnos, tenemos que entender que esto es algo que deviene de un conflicto inconsciente, ¿no? Que deviene de ese elemento inconsciente genuino no encontrado, y esto nos tiene que servir como aprendizaje, ¿no? O sea, el hecho de que el paciente presente resistencias tiene que ser un aprendizaje para nosotros el paciente, ¿no? En ese sentido. Eh, entonces, pues las resistencias ocurren justamente cuando hacemos la interpretación de sueños, con esto de es que es ridículo, no tiene sentido, sin importancia lo que se me viene en mente, ¿no? Pero esto, dice Freud, estos argumentos no son válidos, no tienen razón. El hecho de pensar que es ridículo es falso. Justamente en estos elementos, dice Freud, es donde se encuentra el elemento decisivo para hallar el contenido inconsciente. Porque por algo surge la resistencia, ¿no? Sino de dónde viene. ¿Por qué tanta resistencia a hablar de este elemento, ¿no? Entonces, la resistencia es un
elemento que hemos encontrado a lo largo del estudio de los actos fallidos y de los sueños, ¿no? Que tarde o temprano iba a salir el elemento resistencias, ¿vale? Y que el elemento, pues, las resistencias dificultan el análisis, dificultan el trabajo de análisis, ¿vale? Tanto así que incluso había una resistencia comunitaria, social, de decir, los sueños no son importantes, no son importantes, no son dignos de un estudio científico. Vean a qué grado llega la resistencia colectiva, ¿no? A este grado de tachar a los sueños de sin importancia, a pesar de que es algo muy de nosotros, porque los sueños cuentan y tienen elementos propios, muchas veces muy profundos, a veces más explícitos, a veces menos explícitos, ¿vale? Pero justamente esto es lo que motivó a Freud, ¿no? El hecho de que haya mucha resistencia por estos temas, a él lo motivaron a estudiarlos, ¿no? Y a darle un estudio científico. Entonces, bueno, la resistencia se produce cuando desde el elemento onírico, sustituto, se quiere encontrar justamente el elemento inconsciente oculto, ¿no? Es como, y aquí da una analogía a Freud, es como cuando un niño agarra algo y cierra el puño, ¿no? Y lo esconde. Y le dice el papá, ¿qué tienes ahí? Nada. Y es evidente que está aquí resistiendo a abrir la mano, ¿no? No tengo nada, pero ya cuando abre la mano, o sea, lo obligan a que abra la mano, tiene algo que no tiene que tener, algo que se robó o algo que le quitó a otra persona que no es de él, ¿no? Es justo lo mismo con la resistencia. Es como, no tengo nada, no hay nada, no es importante, es absurdo, pero ya cuando lo abrimos y empezamos a estudiarlo, vemos que hay algo fuerte, ¿no? En esos elementos. Entonces, bueno, siguiendo hablando del tema de las resistencias, nos dice Freud que la resistencia la podemos ver como una variable cuantitativa, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que la resistencia tiene niveles. Hay resistencias mayores y hay resistencias menores. Y es aquí donde hablamos de los parámetros resistenciales. Cuando contamos un sueño y empezamos a asociar libremente, si con poquitas asociaciones llegamos al elemento escondido, significa que hay una resistencia escasa, ¿vale? Pero si cuando empezamos a asociar libremente, asociamos un montón de cosas y le damos muchas vueltas al asunto, pero al final llegamos al elemento inconsciente, significa que había una resistencia grande, ¿no? A eso se refiere con la resistencia como variable cuantitativa, que está en distintos niveles de cantidad, ¿vale? Y justamente dice Freud, de hecho, los sueños que parecen ser claros y ser confusos, lógicos, son los más desfigurados, ¿no? Son de los que más hay deformación, desfiguración. Obviamente habrá más resistencias, ¿vale? Bueno, ya nos queda un minuto de esta sesión. Salimos y volvemos a unirnos con el mismo link para retomar, ¿vale? Antes de que nos corte de tajón la sesión. Entonces nos volvemos a unir. Bueno, pues continuamos. Ya puse a grabar. Va a decir Freud, siguiendo con esto de contenido manifiesto y contenido latente. El contenido manifiesto decíamos que es aquello que podemos observar, que podemos contar, y el contenido latente son las ideas latentes que están alrededor del sueño, ¿vale? ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, les pido que escriban su sueño en una hoja, ustedes van a poder tomar quizás media cuartilla de la hoja para escribir su sueño, ¿no? Media cuartilla. Pero si yo luego les pido, a ver, hagan una línea divisoria y en lo que resta de la hoja, y si quieren pueden tomar más hojas, si es que les faltan hojas, escriban las ocurrencias o lo que les venga en mente respecto a cada uno de los elementos del sueño. Esas ideas que se les van a venir a ustedes, que son las ideas latentes, pueden ocupar 3, 4, 5, 6, hasta 9 hojas, ¿no? Entonces, esas son las ideas latentes, justamente, ¿no? Y a través de estas ideas latentes es que vamos a encontrar el significado del sueño, es decir, el elemento inconsciente, ¿vale? Y bueno, Freud tomará el ejemplo de sueños breves para poder analizar todo esto que hasta ahorita hemos visto. Y bueno, en esta parte de la conferencia, Freud nos da algunos ejemplos de
sueños para poder ver la relación entre contenido manifiesto y contenido latente, y vamos a ver a través de estos sueños cómo se hace una interpretación, ¿vale? Entonces, bueno, sueño A, sueño con Y Dios, Aldo, ¿sí? antes de que inicies, perdón que te interrumpa, ahorita se me vino una pregunta a la cabeza y es de, no sé si sepas de qué dependería el hecho de que un elemento esté más o menos enterrado en el inconsciente, porque como tú mismo lo acabas de decir, y lo mencionó en la lectura, hay ocasiones en donde la resistencia pues es mucha, ¿no? Y, y eso pues obviamente pues va a prolongar el hecho de la asociación libre y obviamente el resto del análisis, ¿no? Eh, y de qué depende entonces el hecho de que esté más o menos enterrado? Porque igual hay otras ocasiones en donde dice que, bueno, no me acuerdo bien literalmente lo que dice el texto, pero es casi como que él lo sabe, está casi tocando el inconsciente, solo que pues como que no sabe como que decirlo en palabras. ¿De qué dependería el hecho de que algo esté más o menos enterrado en el inconsciente? Depende de un elemento que vamos a empezar a estudiar en la conferencia 8, pero lo adelanto desde una vez, de el deseo inconsciente del sujeto, qué tan reprimido está o qué tantos deseos inconscientes reprimidos tiene en cantidad, ¿no? Vamos a ver ya poco a poquito que lo que motiva un sueño y el motor de todos los sueños siempre es un deseo inconsciente, oculto, reprimido y más encima de índole sexual, ¿no? Eh, y estos deseos, ¿dónde surgen? En la infancia, ¿vale? Hay otro texto de Freud que se llama Tres ensayos sobre teoría sexual, en donde habla sobre las etapas del desarrollo psicosexual, son la anal, la oral, la fálica, la latencia, la genital. Y vamos a ver que, bueno, no lo vamos a ver aquí, bueno, igual y sí lo veamos después, pero si estudiamos este texto, vemos que el niño tiene ciertos deseos eh, que cumple así sin ninguna máscara, sin ningún descaro, ¿no? Podríamos decir eh, que son muchos de índole sexual, teniendo en cuenta que la sexualidad tiene que ver con el placer, ¿no? Aquí, hasta ahorita sabemos que la sexualidad es algo fundamental en psicoanálisis, pero no lo vamos a estudiar todavía porque es algo un poquito, yo considero, más avanzado, la sexualidad. Y justamente ese es un tema del cual muchos dicen, es que ¿por qué en psicoanálisis todo es sexual? Pero ya vamos a ver por qué. Pero la sexualidad no tiene que ver con lo genital. Lo genital entra dentro de la sexualidad. Pero la sexualidad tiene que ver en principio con el placer, de cualquier forma, ya sea genital o de otras formas. Comer, beber, trabajar, estudiar, son formas de obtener placer, por lo tanto, son formas de obtener sexualidad, ¿no? El niño tiene sexualidad a través, en un primer momento, de zonas erógenas, la boca, la retención de esfínteres, los genitales, y luego desarrolla otras subzonas erógenas, ¿no? Este, y puede desarrollar afectos erógenos con los papás, con la mamá, con el papá, con los hermanos. Solo que esto se va reprimiendo poco a poco, porque esto obviamente va conociendo el bebé que no es correcto, ¿no? No es correcto dormir con mamá, no es correcto bañarse con mamá, no es correcto desear a mamá, no es correcto desear a papá de manera incestuosa. Entonces, como va teniendo concepción de que no es correcto, no es algo aceptado culturalmente, socialmente, lo empieza a reprimir, ¿no? Entonces, en los sueños, vamos a ver más adelante que los sueños son la expresión de esos deseos sexuales que teníamos de niños, ¿no? Solamente que configurados a nuestra actualidad, pero siempre está el elemento sexual ahí. Entonces, el hecho de que un deseo esté más reprimido o no, es qué tanto el niño reprimió esa sexualidad o no, o qué tanto hoy en día reprime esa sexualidad infantil o no. Entonces, de eso más o menos dependería que un elemento esté eh, más abierto o más cerrado en la interpretación. Pero sí, para responder esta pregunta, sí haría falta estudiar el tema de la sexualidad infantil y el desarrollo psicosexual. ¿Sí? Sí, claro. Incluso se me pongo a pensar el hecho, a lo mejor quizá el hecho del displacer, ¿no? O el, el aspecto del otro, incluso quizá muchísimo más adelante, quizá incluso el gran otro, pero bueno, no tampoco me quiero meter más en eso, pero sí entiendo. Gracias. Sí, de nada.
Pues bueno, vamos a ver los ejemplos que Freud nos trae de sueños para ver cómo es que mediante asociar libremente, es decir, mediante el contenido latente, podemos llegar al contenido inconsciente, ¿vale? Sueño A, sueño con Dios. Una dama cuenta que de niña soñó con mucha frecuencia a Dios usando un gorrito de papel puntiagudo, ¿no? O sea, esta mujer ya adulta recuerda que cuando era niña soñaba muchas veces que estaba Dios con un gorrito de papel puntiagudo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las asociaciones que tiene con este sueño? Primera asociación, era un gorro que le ponían a ella cuando era pequeña, que servía para quitarle la costumbre de mirar a los lados cuando iba a comer para ver si sus hermanos, si les habían puesto más comida que a ellos, ya que el gorro hacía una especie de orejeras para que no viera a los lados, ¿no? O sea, el gorro que en el sueño veía que usaba Dios, puntiagudo de papel, era un gorro que en la realidad le ponían a ella cuando era niña, ¿no? Porque ella tenía la maña de cuando se sentaban a la mesa, voltear a ver si le habían servido más comida a su hermano, ¿no? Entonces le ponían este gorro que hacía una especie de orejeras para que no volteara, ¿no? Esa es la primera asociación. Y segunda asociación, esta nos da ya la interpretación. Vean, aquí no estaba tan oculto, ¿no? Porque es un sueño infantil. Vamos a ver en la conferencia de los sueños infantiles que los sueños infantiles, el deseo está casi explícito, ¿no? Segunda asociación, por aquella época, a esta niña le habían contado que Dios veía y sabía todo, ¿no? ¿Cuál es la interpretación? En el sueño, ella era como Dios mismo, que lo sabía y lo veía todo, aunque trataran de impedírselo usando un gorro, ¿no? Esa es la interpretación. ¿Por qué? Porque si el gorro lo usaba Dios y Dios lo ve todo, pero en la vida real ese gorro se lo ponían a ella, entonces como si ella fuera Dios, la cual ve todo, ¿no? A pesar de que le quieren cerrar la vista. ¿Ok? Ese es un ejemplo de un contenido manifiesto, que es Dios usando un gorro puntiagudo, y el contenido latente son estas ideas, ¿no? Estas asociaciones que nos llevaron a la interpretación, ¿vale? Otro sueño, sueño de la mesa. Un paciente de Freud tiene un sueño muy largo. Entre los elementos de este sueño recuerda a varios miembros de una familia que se encuentran sentados alrededor de una mesa de particular forma, ¿vale? O sea, eso es todo. Lo que más le llama la atención es que hay una mesa, o sea, la familia está sentada en una mesa con una forma rara. Asociaciones. Primera asociación. Él vio una mesa similar en la casa de una familia que él sí conocía, ¿no? Esa es la primera asociación. Bueno, yo en la vida real sí he visto una mesa de una familia que yo conozco, ¿no? Asociación número 2. En esta familia hay una mala relación entre el padre y el hijo, ¿no? En la que él conoce. Tercera, esto lleva a hablar al soñante de la mala relación que tiene con su propio padre, ¿no? Esas son las tres asociaciones que nos dan ya el sentido de el sueño, ¿vale? La interpretación de este sueño es que la mesa, ¿no? De una extraña forma, sirve como un paralelismo, ¿no? Como un nexo entre su familia y la familia de su amigo, ¿no? De su conocido. En el sueño no hay nada al azar ni diferente. El sueño elige elementos con un sentido, siguiendo una lógica, que es la lógica del inconsciente. O sea, no fue al azar que él vio una mesa rara en su sueño y que una familia se sentaba ahí. Este elemento de mesa rara era el elemento que más importante, porque a la hora de hacer la interpretación vemos que este elemento mesa rara es el enlace entre la familia de su amigo y su propia familia, ¿no? Que la familia de su amigo tiene una mesa muy similar, pero que en esta familia se lleva mal el papá con el hijo, y eso lo llevó a sí mismo a hablar de su propia relación mala con su papá, ¿no? A gente sin conocimiento o contra el psicoanálisis le chocaría que un elemento tan insignificante como una mesa fuera el elemento más importante o el elemento más detonante. O sea, si yo le platico este sueño a un conductista o a alguien que no le gusta el psicoanálisis y yo le digo, el elemento más importante de este sueño es la mesa rara, pues se va a sacar de onda y lo va a negar totalmente, ¿no? Pero aquí con este estudio vemos que no, ¿ok? El sueño expresa en el elemento mesa
la siguiente frase. En casa ocurre exactamente lo mismo que en la casa de ellos, ¿no? O sea, esta frase de en mi casa ocurre exactamente lo mismo que en la casa de la familia que yo conozco, esta frase está representada con el elemento mesa rara, porque este es el conector entre ambas familias, ¿no? Y para variar, el apellido de la familia era carpintero, ¿no? En el sueño. Y la familia del soñante, en la vida real, también era carpintero, ¿no? Digo, en la vida real, la profesión de la familia de él era de ser carpinteros. O sea, aquí otra alusión más a que eran la misma familia, ¿no? Por eso es que debemos ser muy indiscretos y preguntar todo. ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Porque son elementos que nos van a servir, ¿no? Por eso es que a la hora de hacer una interpretación tenemos que meternos a todo, ¿no? Vida familiar, vida en pareja, vida sexual, vida laboral, vida íntima. Todo esto es importante para poder saber el significado del sueño, ¿vale? Por eso la interpretación se tiene que dar con alguien de confianza, con alguien con quien tengas transferencia, es decir, un sentimiento de confianza puro, ¿no? Entonces, el contenido manifiesto, veíamos que entonces en estos casos es, por ejemplo, Dios con un gorrito, ¿no? Y en el otro sueño es una familia sentada alrededor de una mesa rara. Ese es el contenido manifiesto, lo que podemos ver, ¿vale? Y los pensamientos latentes son aquello oculto a lo cual debemos llegar persiguiendo ocurrencias, ¿no? El elemento, por ejemplo, de que, bueno, es que ese gorro era un gorro que a mí me ponían cuando era niña, porque yo tenía la maña de ver a los lados, a ver si tenían más comida que yo mis hermanos, y más encima en aquel entonces me hablaron de Dios, ¿no? Que Él era omnipotente, omnipresente y que Él veía todo. Entonces, este es el contenido latente que nos da el significado, que era, ella es como Dios, que lo ve todo, ¿no? Entonces, en el ejemplo del gorro, pues eso es el sueño manifiesto, ¿no? Del fragmento. Entonces vemos que de un contenido psíquico amplio y complicado, un pequeño trozo de todo ese complejo ha llegado hasta el contenido manifiesto. Esto quiere decir que el contenido manifiesto es una representación cortita de todas estas ideas latentes, ¿no? Por ejemplo, la idea completa del caso de la mujer era que Dios lo veía todo, ¿no? Y que Dios era omnipotente y omnipresente, ¿no? La formación religiosa. Y a la par, ella, pues tenía una manía que se le tenía que quitar por medio del gorro. Todo esto complejo, esta historia, toda esta cuestión larga, se resume en Dios usando un gorro, ¿no? O sea, el elemento manifiesto es solamente una pequeñita parte de todo un complejo, de toda una historia, ¿ok? Y justamente las ideas latentes del sueño van a surgir en el contenido manifiesto como una alusión, como un símbolo o como una abreviación, ¿vale? Por ejemplo, la mesa es un paralelismo, es un nexo. La interpretación consistiría entonces en completar este fragmento, desentrañar la alusión, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, el contenido manifiesto de la mesa se utilizó por alusión. La mesa aludía a su propia familia, ¿vale? Entonces, el contenido manifiesto se puede presentar por alusión, por símbolo o por abreviación, ¿vale? Otro sueño, dice Freud, hay un hombre que sueña que su hermano está dentro de una caja. Así, eso es todo el sueño. La primera ocurrencia que se le viene a este hombre es que él sustituye en sus asociaciones libres la palabra caja por la palabra armario, ¿vale? Que en alemán se dice Schrank. Y la segunda asociación que tiene nos da la interpretación. Schrank singt ein. Una frase en alemán que en español significa el hermano se restringe, ¿no? Entonces, el sueño hacía que su hermano estuviera metido en un armario, porque sustituyó la palabra caja por armario, ¿no? Y si la segunda frase o asociación que le vino en mente fue el hermano se restringe, ¿no? Significa entonces que el hermano restringía sus gastos. Esa es la interpretación. Este sueño del hermano metido en una caja significa que él ve que su hermano restringía sus gastos, no quería gastar mucho, no mucho dinero. Eso es, en este caso, el contenido manifiesto está dado por símbolo,
¿vale? Por simbolismo. Otro sueño. Dice, hay un hombre que sueña que escala un monte, desde el cual tiene un panorama extraordinario y amplio. Ese es todo el sueño. Él escalando una montaña y tiene una bonita vista y muy amplia. Y aquí dice Freud, pareciera que este sueño pues es muy simple y no hay que interpretar nada, ¿no? Pareciera que lo único que tenemos que hacer aquí es ver cuál es el recuerdo de este sueño, ¿no? A ver, ¿tú alguna vez escalaste montañas? ¿No? Pero no, va a decir Freud, estamos equivocados si queremos ir por esa vía. Este sueño, aunque parece lógico, necesita interpretación, ¿vale? Bueno, al soñante no se le ocurre nada con el elemento escalar un monte, ¿vale? Pero piensa en un conocido, el cual dirige una revista, ¿ok? En alemán, la palabra revista significa panorama o mirar un entorno, ¿vale? Ese es el significado literal de revista, panorama o mirar un entorno. Y el sueño, él escalaba y veía un panorama amplio, miraba un entorno. Aquí empiezan a haber asociaciones, ¿no? La revista es sobre relaciones internacionales. El pensamiento latente es que es una identificación del soñante con su amigo. Se ve a sí mismo que pasa revista al espacio que le rodea, ¿no? Ese es el significado de este sueño. Cuando él escala el monte y tiene este amplio panorama, él pasa revista. Así como su amigo en la vida real tiene una revista, ¿no? Que es sobre relaciones internacionales. Entonces, mediante este sueño, él se estaba identificando con su amigo dueño de una revista. Así como él tiene una revista, yo también paso revista, ¿no? A mi entorno, ¿vale? Y aquí es donde vemos esta relación entre el contenido manifiesto y el latente, ¿no? Que el manifiesto solo es una representación del latente. El contenido manifiesto es una imagen plástica y es una imagen concreta que deriva de una expresión verbal, ¿vale? Y esto lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de El trabajo del sueño, que lo que nosotros vemos en imágenes en los sueños son imágenes plásticas de representaciones verbales abstractas, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo estar escribiendo un artículo de crítica y yo estoy siendo muy duro en mi crítica, estoy siendo muy rudo en mi crítica, muy explícito, muy fuerte en mi crítica a la hora de escribir. Y yo pienso a la hora de que escribo el artículo, quizás debería yo suavizar mis palabras, ¿no? Porque estoy siendo muy duro a la hora de escribir. Me voy a dormir. En la noche yo sueño que estoy con un tronco y lo estoy lijando, ¿vale? Este sueño sería la representación de esa idea. Tengo que suavizar mis palabras. Esta idea abstracta de tengo que suavizar mis palabras queda representada en una imagen plástica de yo lijando un tronco, ¿no? Suavizando un tronco, que simbolizaría tengo que suavizar mis palabras. A esto se refiere esta parte de la conferencia con que el elemento manifiesto o los contenidos manifiestos son representaciones plásticas de una idea verbal, de una idea abstracta, ¿no? En vez de representarme a mí escribiendo mi artículo de manera más tranquila, no, el sueño prefiere mejor hacer una simbolización de esa expresión abstracta, ¿vale? Entonces el sueño crea imágenes sustitutivas para esos pensamientos abstractos que tenemos en la vida de vigilia, que tenemos día a día, ¿no? Y es posible crear en el sueño manifiesto imágenes sustitutivas para toda una serie de pensamientos abstractos, ¿no? Es decir, muchas veces en nuestros sueños vamos a ver que son imágenes plásticas de ideas abstractas que tenemos en el día. ¿Ok? Bueno, vamos ahora a analizar un sueño completo, ¿no? Ya con esto hemos analizado sueños, pero por partes, ¿no? Por elementos. Pero vamos a ver si con todo lo que hasta ahorita hemos visto, somos capaces de poder interpretar un sueño de manera completa. Así que les voy a decir el último ejemplo que trae Freud sobre un sueño completo y vamos a ir analizando y a interpretarlo de manera completa, ¿vale? Una señora joven, casada desde hace mucho, sueña. Está en el teatro con su marido y una parte de las butacas están vacías. Su marido le cuenta que unos conocidos, Elisa y su prometido,
querían ir al teatro, pero no conseguían más que malos asientos. Les ofrecían 3 asientos por 1,50 florines. No quisieron comprar los lugares. La señora piensa que el no haber podido ir al teatro no es ninguna desgracia, ¿no? Ese es el sueño. Vamos a ver la interpretación. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Fragmentar, ¿no? Los vamos a fragmentar y conocer qué pasó el día anterior, ¿no? Recuerden que yo les decía en una de las sesiones que siempre tenemos que identificar qué pasó el día anterior, en la víspera, porque siempre hay un enlace con el día inmediato, ¿vale? Entonces vamos a ver. Dice, el día anterior su marido le contó que Elisa, que era de la misma edad que ella, acababa de celebrar su boda, ¿no? Entonces el sueño es una reacción ante esta comunicación. Su esposo le cuenta que su amiga Elisa se casó y esta señora sueña con Elisa, ¿no? De manera indirecta porque no la ven sueños. Eso motivó el sueño. ¿Qué significa el elemento asientos vacíos? Asocia libremente. Recuerda algo que pasó la semana pasada. Ella quería ir a una función de teatro, compró las entradas con tanta anticipación que le había supuesto un sobrecoste. Llega al teatro y ve que los asientos están casi vacíos y piensa que quizás no hubiera perdido nada si los hubiera comprado el mismo día de la función. Además, su marido se está burlando de ella por ser tan impaciente, ¿no? Ya ves, por comprarlos con tanta anticipación te salió más caro. Y mira, casi no hay nadie ahorita, ¿no? Esa es la primera asociación que tiene con el elemento asientos vacíos. Siguiente elemento. ¿De dónde salió la cantidad 1,50 florines, ¿no? Que en el sueño le ofrecían a Elisa, a la amiga de su esposo, 3 asientos por 1,50 florines, ¿no? Bueno, dice, en torno al elemento de la cantidad, 1,50 florines, dice, ella hace alusión a una noticia del día pasado, pero que no tiene nada que ver con lo anterior. Su cuñada recibió de su marido 150 florines y no tenía nada que hacer la muy estúpida más que ir a correr a gastárselos, ¿no? En una alhaja. Así lo dice tal cual la soñante, ¿no? Que es que el día anterior le contaron que su cuñada, su esposo le dio 150 florines y dijo, ay, la muy estúpida se los va a gastar comprándose una alhaja, ¿no? Esa es la siguiente asociación que tiene. Siguiente asociación, 3 asientos. O sea que le ofrecen a Elisa 3 asientos por 1,50 florines. ¿De dónde surge la cantidad de 3? Dice, aquella amiga que se acaba de casar, es decir, Elisa, ha estado solo 3 meses más joven que ella, la cual tiene 10 años de casada, ¿no? O sea que entre Elisa y la soñante solo se llevan 3 meses, ¿no? En edad. Pero la soñante ya lleva 10 años de casada y Elisa apenas se casó, ¿no? Eso es lo que le surge en asociación a ella. Con esto podemos encontrar la interpretación, ¿vale? Dice, hay muchos elementos que hacen referencia a lo temporal, ¿no? Eso es lo primero que nos llama la atención. Muchos elementos hacen referencia a lo temporal. Comprar los billetes para ir demasiado pronto, comprados con demasiada anticipación, de manera que le salieron más caros. Su cuñada se apresuró a correr a comprar la joyería, como si tuviera miedo a perder la joya, ¿no? El acontecimiento que fue de pretexto para la elaboración del sueño fue que su amiga, 3 meses más joven que ella, se acababa de casar. La crítica que le dirige a la cuñada, la muy estúpida, por apresurarse tanto, se descubren las ideas latentes, ¿no? O sea, ven que todos los elementos que asoció tienen que ver con temporalidad, ¿no? Apresuramiento, con rápido, ¿no? Dice, el contenido manifiesto es solamente una sustitución de lo latente. Interpretación. Lo que ella interpreta de su sueño con ayuda de Freud es, fue un error casarme tan rápido. Fui una estúpida como mi cuñada, que fue una estúpida que se fue a comprar una joyería tan rápido, ¿no? Por ser tan apresurada. Fue un error casarme tan rápido, fui una estúpida. Por ejemplo, Elisa se acaba de casar y veo que ella hubiera
Dice, por ejemplo, de Elisa veo que no hubiera perdido nada esperando. O sea, Elisa no perdería nada si se hubiera esperado un poco más, ¿no? El matrimonio en el sueño está sustituido en el hecho de que ella va al teatro con su marido, ¿no? O sea, el elemento de su matrimonio en el sueño se ve como que están entrando, ¿no? Al teatro. O sea, que va con él, ¿no? Eso representa matrimonio. Va con su esposo al teatro, ¿vale? E ingresar al teatro sería la sustitución de un casamiento, ¿no? O sea, el hecho de que ella en el sueño vaya con su esposo e ingresen al teatro es la simbolización de se están casando, ¿no? De una boda. Ya vamos a ver por qué. Elisa no pudo ir a la función en el sueño porque según no había querido comprar los 3 lugares por una cantidad de 1,50 florines, ¿no? Dice, pero simbólicamente Elisa no pudo ir porque no se casó de forma apresurada y ella sí se casó de forma apresurada, ¿no? Y le saldría caro. O sea, si Elisa se hubiera casado de forma apresurada, le saldría caro. Sería una estupidez, por lo cual ella fue una estúpida por casarse tan pronto, porque le salió más caro, ¿no? Compró los boletos caros, ¿no? Por haberse apresurado. Entonces, la construcción que hacemos de este sueño es, por el mismo dinero, podría haber encontrado unos 100 veces mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque 150 florines son 100 veces más que 1,50 florines, ¿no? Que es lo que le dio la cuñada, ¿no? El esposo a su cuñada. Entonces en el sueño se reemplaza dinero por dote. Dote es un dinero que le da la mujer al matrimonio o que la mujer aporta al matrimonio, ¿no? Eso significa dote. Entonces, si se reemplaza el dinero por dote, el sentido de la última frase es, por una buena dote se compra un buen marido o un marido mejor, ¿no? Entonces, la joya y los malos lugares del teatro representan al marido. El sentido del sueño es entonces que representa la escasa estimación que la mujer sentía por su marido y su remordimiento por haberse casado tan temprano. En las ideas latentes, la principal es la cantidad, ¿no? Del dinero. Entonces vemos aquí en este sueño cómo es que hay una sustitución de un todo, ¿no? O sea, todo lo que ella asoció libremente tiene que ver con que ella se casó muy pronto, con que Elisa apenas se casó y solamente llevan 3 meses de diferencia de edad y que a ella le ha ido mejor, ¿no? Y que aparte a su cuñada le dieron una cantidad de 150 y se lo fue a gastar, la muy estúpida, de manera muy apresurada, así como ella fue muy estúpida por casarse muy pronto, ¿no? Entonces, por eso en el sueño podemos concluir que el hecho de que Elisa vaya con su marido al teatro significa su propio matrimonio en la vida real. El que entren al teatro significa su boda, que se casaron de manera apresurada, porque ella compró de manera anticipada los boletos, ¿no? Y Elisa no está en el sueño porque simboliza que Elisa no se apresuró a casarse, y ella sí, por eso ella entró primero, ¿no? Entonces, ese es el significado de este sueño. Y todo gracias a las asociaciones de la soñante, ¿no? De todo lo que ella nos dijo, ¿vale? Entonces, con esto, podemos concluir que el sueño tiene ciertos contenidos que son reales, pero que nos sorprenden, ¿no? El nódulo central de las ideas latentes puede no aparecer en el contenido manifiesto, ¿no? Pero en el manifiesto sí aparece un detalle absurdo. O sea, para ella era absurda la cantidad de 3 florines, de 3 por 1,50 florines. Es una cantidad absurda para ella, ¿no? Y no tenía sentido, pero en esta cantidad radicaba el sentido del sueño, ¿no? De que por 150 ella se hubiera podido comprar algo mejor. Es decir, por 150 o por haber sido más paciente, ella hubiera conseguido un mejor marido, ¿no? Entonces, la relación entre elementos manifiestos y latentes no son relaciones de uno a uno, sino que a veces son relaciones de conjunto. Es decir, un elemento manifiesto puede estar expresado o ser expresado por varias ideas latentes,
o una de esas ideas se expresan en un solo elemento manifiesto o varios elementos manifiestos expresando una sola idea latente, ¿vale? Entonces la interpretación de este sueño fue confirmada por la soñante, pero se sorprende de ella, ¿no? Porque ella decía, pues sí, o sea, me suena coherente la interpretación del doctor Freud, pero me sorprende el desprecio tan grande que tengo a mi marido, ¿no? Como para querer pensar que lo quiero sustituir por algo mejor, o que si hubiera sido yo tan más paciente y no tan apresurada como la estúpida de mi cuñada con la joyería, me hubiera conseguido algo mejor, ¿no? Eh, entonces, y ni tampoco sabía por qué lo despreciaba de esa manera tan grande, ¿no? Aparte. Entonces, bueno, pues con esto vemos y concluimos la conferencia número 7 de contenido manifiesto y latente, ¿no? Resumen, contenido manifiesto, lo que vemos del sueño, y contenido latente son las ideas que nos van a conducir a el elemento inconsciente, es decir, a la interpretación, ¿vale? Y el contenido manifiesto solo es una expresión pequeñita del elemento inconsciente. Es decir, el elemento inconsciente determina o sobredetermina qué es lo que vamos a ver en imágenes plásticas, ¿no? También vemos que el contenido manifiesto solamente es una imagen plástica de una idea abstracta que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, con esto concluiríamos la conferencia número 7. Ya no nos da tiempo de revisar la conferencia número 8, pero tampoco la podemos estudiar en la siguiente clase porque eh, nos atrasaríamos y tengo como que ya la calendarización bien hecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder ver esta conferencia número 8? Voy a grabar un video de manera independiente, muy corto, haciendo una explicación de la conferencia número 8, de lo más importante, y lo voy a subir a YouTube para que lo puedan consultar entre la semana, para que sepan de qué habló la conferencia 8, porque es muy importante la conferencia 8, ya que aquí se habla de los sueños infantiles, y a través de la conferencia número 8 vemos el elemento de el deseo, ¿vale? Y vemos cómo el deseo es el motor del sueño. La conferencia número 8 nos explica que todos los sueños son realizaciones de deseos, absolutamente todos, ¿vale? Entonces, bueno, pues sin más que agregar, si tienen alguna duda, comentario o algo sobre lo que se habló en esta conferencia, les pido que por favor lo escriban en WhatsApp para que lo puedan retomar la siguiente semana, ¿vale? Entonces, para la siguiente semana quedaría conferencia número 9 y 10 a revisar. Y yo les subo en esta semana o ahorita mismo me pongo a grabar el video de la conferencia 8 para que lo puedan consultar, ¿vale? Entonces, bueno, que tengan una bonita noche, una bonita semana y nos estaríamos viendo en la siguiente semana, igualmente a las 6, ¿vale? Bye, bye. Hasta luego.